Bueno, bienvenidos a Diligent Director Podcasts de la TAM, la primera serie de podcast en español sobre gobierno corporativo, directorios e ESG. En los temas del directorio nos concentramos en diversos factores: viabilidad financiera, continuidad operacional, riesgos del entorno y otros más duros. Pero suele pasar desapercibido un factor relevante para sostener la operación, que es tener la venia de las comunidades y de la opinión pública. Este es conocido como licencia social para operar. De este relevante tema vamos a conversar con Alejandra Wood, miembro del directorio de Codelco, la minera cuprífera más grande del mundo. Además, Alejandra preside el Comité de Sustentabilidad del gigante minero de Chile. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Ignacio, por esta invitación. Por favor. Bueno, Alejandra tiene mucha experiencia en el mundo minero y se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la materia. Es un honor tenerte, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos, pero bueno, arranquemos. Dale, ¿Sí? dale. Para partir, ¿qué factores son los principales para sostener una licencia social y permitir la operación de nuestras empresas? Bueno, la respuesta a esa pregunta es depende de la industria. Creo que es relevante igual precisar qué entendemos por licencia social, que es en el fondo el grado de cumplimiento con las expectativas de las comunidades, de la sociedad en su conjunto, de las partes interesadas respecto de las actividades de una organización, ¿ya? Y es algo intangible que se gana y es necesario trabajar para sostenerlo durante el tiempo, y hay distintos, digamos, grados de licencia social, si tú quieres. Hay un nivel que tiene que ver como con la aceptación y otro que tiene que ver con la aprobación, que es más deseable. Y entonces, yendo más precisamente a tu pregunta, sin duda yo creo que para el siglo XXI el marco que provee los estándares ESG probablemente te dan una indicación de qué es lo importante de mirar, como te digo, dependiendo del negocio. Por ejemplo, en el caso de la minería, digamos, todo lo que tiene que ver con estándares ambientales, uso del recurso hídrico, emisiones de gases de efecto invernadero, temas de adaptación al cambio climático, en el ámbito social, condiciones laborales, salud y seguridad, previo consentimiento de las comunidades, etc. Es un sinfín, cadenas de abastecimiento. Y en el ámbito de la gobernanza, sin duda, el cumplimiento legal, la ética, qué sé yo, la política anticorrupción y la transparencia son ámbitos relevantes. Yo te diría que a nivel de directorio la responsabilidad es pedirle a la administración que se realice una evaluación del riesgo material en estos aspectos para el negocio, para definir cuáles son aquellos que ponen efectivamente, ya sea o un riesgo, y yo también encuentro interesante hablar de las oportunidades, para que no solamente el negocio tenga continuidad operacional, sino que también pueda tener un impacto no solamente económico, sino que social y ambiental, que sea compatible con el crecimiento y el desarrollo sostenible. Bueno, buenísimo y súper interesante lo que compartiste, Alejandra. Ahora, por momentos hablaste de lo intangible de esto, obviamente la importancia que tiene, y después nos compartiste algunos indicadores, ¿no?, que está bueno mirar. Ahora, desde el directorio, ¿cómo se hace para monitorear la licencia social? Sí. ¿No? O sea, con la intangibilidad que tiene, ¿cómo se hace para monitorear? Bueno, yo creo que lo primero es, en el fondo, cosas formales, como que el directorio defina cuáles, en el fondo, son esos riesgos materiales para el negocio. Ya decía yo, la continuidad operacional, el poder completar un proyecto de inversión, y en el fondo, definiendo esa ambición, se hace la estrategia, se definen los KPI o cómo se va a medir esa accountability, y en el fondo también yo creo que los directorios son muy responsables de la vinculación de esa empresa con el entorno, porque la licencia social tiene que ver con lo que se llama stakeholder engagement, que en castellano es cómo tú te vinculas con el entorno. Y esa es una labor que no es solamente del equipo ejecutivo,
Cada vez más también se le asigna un rol a los propios directores y sin duda también tu cadena de abastecimiento y trabajar muy especialmente con tus vecinos, también con las ONGs, dependiendo de la industria, las asociaciones gremiales y también las autoridades de gobierno. Hay distintos niveles de relaciones y distintos tipos de vínculos y la verdad es que en el mundo complejo en que vivimos, la empresa no puede ser sola responsable de obtener y mantener su licencia social, sino que depende de todos estos stakeholders y por lo tanto es un trabajo de todos en su conjunto. Claro, perfecto. No es algo de la empresa sola, no hay que pensarlo como separado, sino que hay que pensarlo como un todo y que cada uno aporta. Exacto. Ok, exacto. Genial. ¿Y cuánto se cruza la reportabilidad de ESG con la licencia social para operar, ¿no? Con estos KPIs que vos nos comentabas anteriormente? ¿Cómo es ese cruce? Bueno, sin duda que un aspecto muy relevante de mantener la licencia social tiene que ver con comunicaciones abiertas, comunicaciones oportunas, con involucrar a todas las partes interesadas y con mantener ciertos grados de transparencia. Y por supuesto que el reporting no solamente tiene que ver con el cumplimiento de la ley, sobre todo en los aspectos financieros, sino que cada vez más también se habla del reporte de los ámbitos ESG. El reporte no financiero. El reporte no financiero y las empresas cada vez deberían tender más a tener un doble reporte, es decir, los parámetros financieros y de sostenibilidad en un solo reporte y para eso hay distintos tipos de estándares y ojalá auditado por una tercera parte independiente, al igual que en el caso de los resultados financieros. Ahora, yo igual hago la salvedad de que es muy relevante tener en cuenta que la información hay que ponerla a disposición de todas las partes interesadas y a veces no todas las partes interesadas están en condiciones de poder comprender lo que se dice en esos reportes y por eso creo que hay que ser muy minucioso y conocer muy bien a los stakeholders para que efectivamente esa información sea asequible para todos. O sea que también ahí debe haber una parte importante de educación, ¿no? Y de capacitación para estar todos nivelados y contar con la misma información. Exacto. Y saber a qué estamos hablando. Se dice incluso, por ejemplo, en el caso de la minería, que una buena práctica, lo que va a tender a ser una buena práctica, por ejemplo, en tu dimensión de la gestión ambiental, es que tú prepares a los propios vecinos de tus operaciones para que hagan los monitoreos y para que de alguna manera tomen parte en el fondo en todo lo que es el cumplimiento con esas metas, digamos. Y ahí es donde empezás a unir los distintos mundos, que era lo que hablabas al principio. Exacto. Perfecto. Y ahora, hablando de esto de empezar a unir diferentes jugadores, ¿cómo ves el rol de las ONG en todo este ecosistema? Yo creo que las ONG cumplen un rol fundamental. Porque de alguna manera representan a la sociedad civil en estos ámbitos, digamos, en los ámbitos que son de interés, ya sea de la diversidad, de los temas de medio ambiente, conservación, biodiversidad, derechos humanos, y de alguna manera es un interlocutor preparado e informado que permite en el fondo tener un muy buen diálogo con las compañías y siento que tradicionalmente se ha tendido a tener una relación de quizás oposición y confrontamiento cuando lo que yo creo que es que uno debiera estar sentado en la mesa en conjunto con las ONG para también tener esta suerte de doble avenida de comunicación, ¿no? Las ONG debieran conocer en el caso de la minería, de las faenas mineras, cuáles son las estrategias para hacer un uso eficiente de los recursos hídricos, cómo se monitorea la calidad del aire, etc. Y como te digo, creo que históricamente esa ha sido una relación más bien difícil. Ahora, me empieza a quedar un poco más claro con toda la información que nos estás compartiendo, pero me falta una parte comprender, que es cómo hacemos para transmitir todo esto que vos me estás contando. Y bueno, hay que transmitirlo a las ONG, a las ONGs que ya en realidad ya mucho de esto ya saben. La interacción con los vecinos, que vos lo comentaste. Ahora, ¿cómo conseguir
transmitir la necesidad de construir esto con los inversionistas, con los acreedores. Digamos, ¿cómo se hace para poder transmitir esta necesidad al resto de los integrantes del ecosistema? Lo que pasa es que si tú tienes un buen desempeño digamos, en tu gestión ambiental, social y en general, si tienes una buena gobernanza, vas a tener un impacto positivo con tus principales stakeholders, que son efectivamente tus accionistas. Incluso es posible que tengas mejor acceso a temas financieros si es que efectivamente sos como que eres un buen ciudadano corporativo, digamos. Yo creo que eso es como que se da por descontado. En el fondo, la novedad es agregar a tu desempeño todos estos ámbitos de la gestión de una empresa que la hacen ser uno más en la sociedad y que hoy por hoy el mundo financiero también lo está exigiendo. Porque ya no es posible hacer empresa sin contar con la participación de estos actores que en el pasado estaban un poquito invisibles. El principal stakeholder siempre era tu accionista. Correcto. Y en segundo lugar, el grupo de activistas dentro de los accionistas. Hoy en día son los mismos accionistas los que exigen que tú como empresa tengas un gobierno corporativo impecable y tengas una ambición definida en términos materiales, en lo ambiental y en lo social, y que puedas en el fondo comprobar cuál es tu impacto y que ese impacto sea un impacto positivo, porque de otro modo el negocio se hace inviable. Claro, o sea que la clave es hacer notar, digamos, y que se vea que es súper importante estos otros componentes que estamos hablando, de la licencia social, etcétera, para que de la mano de ellos puedan alcanzarse los números buscados. Exacto. Dicho de otra forma, en el fondo el desempeño financiero de los negocios dejó de estar solo como el resultado del negocio. Claro. Ahora es tanto y más relevante el desempeño ambiental y social y las leyes con que se gobierna ese negocio, puesto que estamos realizando la actividad económica en un contexto político, social y ambiental que es muy distinto al del siglo XX y que nos exige más. Y nos exige tener incorporado en nuestros modelos de gestión todos estos ámbitos de manera de poder dar un testimonio de que la empresa contribuye a, ya te decía yo, no solamente el desarrollo económico, sino que tiene un impacto social y ambiental que en su conjunto es positivo para la sociedad y que da cuenta y garantía de que va a ser un actor relevante para un crecimiento inclusivo y sostenible. O sea que ahora no importa solamente el qué, digamos, o el objetivo, si lo logro o no, sino que también importa el cómo lo estoy logrando. Exactamente, y es bien probable que tu objetivo de números no se pueda mantener en el tiempo si es que tú de alguna manera engañas en los ámbitos ya sea ambientales o sociales. Ok. O sea, una empresa que tiene excelentes resultados pero que tiene accidentes fatales es una empresa en donde algo está pasando mal. Algo está pasando, algo se está haciendo mal. Exactamente. Y normalmente los accidentes fatales o la accidentabilidad tiene mucho que ver con la productividad. Cuando la productividad está baja quiere decir que hay mayor riesgo, y si la productividad es baja es porque hay desorden, la gente no tiene claridad de cuál es su función, etc. O sea, todas estas dimensiones del negocio están intrínsecamente relacionadas. Claro, entonces en definitiva termina siendo súper importante porque si no lo quiero mirar de alguna manera u otra, te va a reventar. Me va a reventar. Sí. Okay. Y no es una moda más, claro, diría yo. Es un imperativo para hacer negocios en el siglo XXI. Ok. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por esta conversación de valor para tantos directores de las empresas de Latinoamérica. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de los Diligent Director Podcast de LATAM. Muchas gracias a todos por acompañarnos.